Bueno gente, en este capítulo vamos a analizar los conceptos básicos de funciones. Este tema es bastante amplio y bueno, quería decirles que voy a dividirlo en varios videos. Voy a empezar explicando qué es una función, cómo se clasifica, el conjunto de positividad, negatividad, ceros o raíces de una función. Bueno, también voy a explicar el crecimiento y decrecimiento de una función. Acá tienen toda la teoría para cuando quieran escribirla, estudiársela a su manera. Yo siempre se las voy a dejar. Y bueno, sin más nada que decir, vamos a empezar con las explicaciones. Bueno, para explicar el concepto de una función, primero vamos a dar un ejemplo para que todos puedan entenderlo. Digamos que todas las manzanas del mundo me las puedo comer en 2 mordiscos, ¿ok? Es un poco raro el ejemplo, pero no importa. Si lo expresamos un poco matemáticamente, cuando yo tengo una manzana, me la voy a comer en 2 mordiscos. Eso representa una manzana va a ser igual a 2 mordiscos por una manzana. Esto de acá, equivale a la condición que yo puse al comienzo, el cual es esta. Bueno, esto que hicimos recién es una función. Para que lo puedan entender mejor, yo puedo saber cuántos mordiscos necesito para comerme una cantidad determinada de manzanas, o cuántas manzanas me puedo comer con una cantidad determinada de mordiscos. Y así puede aplicarse en todas las cosas que se puedan escribir de esta manera. En nuestra vida cotidiana las funciones están en todos lados, aunque nunca uno se pone a analizarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente vamos a decir que esto es una función. Yo puedo saber cuántas manzanas me puedo comer con una cantidad de mordiscos. Como en este caso el ejemplo, digo que 2 manzanas me la voy a comer en 4 mordiscos. La manera de representar una función va a ser f de x es igual a 2x. ¿Qué significa f de x y por qué 2x? Bueno, ahora vamos a verlo. Bueno, no se me vayan a asustar por las personas que nunca vieron un gráfico de funciones y voy a empezar a explicar por qué f de x igual a 2x. X vamos a decir que son mis manzanas y f de x van a ser mi cantidad total de mordiscos. ¿Por qué la f está encerrando una x en el paréntesis? Bueno, esto se dice función de x, que es lo que está dentro del paréntesis, va a ser función de lo que esté dentro del paréntesis. En este caso, f de x. Nuestra f de x va a representar la cantidad total de mordiscos y nuestras x las manzanas. Eso quiere decir que mi cantidad total de mordiscos va a ser igual a mi condición que yo había dado al comienzo, que es esta, el 2, por una cantidad de manzanas. Que yo no sé, pero en este caso va a ser una incógnita, x. Esto nos va a dar origen a una función que va a cumplir este gráfico. Un ejemplo claro, acuérdense del anterior que había dicho, de que si yo quiero saber cuántos mordiscos necesito para comerme 2 manzanas, la x ya deja de ser una incógnita porque yo digo que quiero comerme 2 manzanas, entonces reemplazo la x por 2 y me queda f de 2 va a ser igual a 2 por 2, que es igual a 4, y este 4 va a ser igual a la cantidad de mordiscos que necesito. En este gráfico, por ejemplo, en el eje horizontal va a ser el eje de las x y el eje vertical el eje de las y. Y yo me paro en el punto 2 y tiro una línea hasta que se cruce con mi recta. Se va a intersectar en un punto. Este punto va a tener una altura de 4. Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de una función, de que frente a una incógnita, una variable que yo le dé un valor, me va a dar una imagen, que sería nuestra altura, la imagen, nos daría, en este caso, la cantidad de mordiscos totales. Bueno, una vez comprendido de que gracias a un valor que tomemos de x vamos a obtener un valor de imagen, nosotros podemos hacer el gráfico de cualquier función, de cualquier estilo. Lo único que tenemos que hacer
si uno no se sabe el gráfico ya de memoria o intuitivamente lo sabe dibujar, tomamos un valor de x, por ejemplo el 0, ¿y qué pasa cuando tomamos x0? 2 por 0, la imagen 0, hacemos un punto, tomamos ahora un valor más cercano al 0, el 1. ¿Qué pasa cuando elegimos el 1? Bueno, me va a dar una imagen de 2, cuando tomamos el valor de x igual 2, nos va a dar una imagen de 4, y así infinitamente, tanto del lado positivo como del lado negativo, y unimos todos esos puntos y formamos una recta. Esta es una función del estilo lineal, vamos a hacer muchas funciones. Y bueno, ahora voy a empezar a explicar un poco del estudio de funciones, empezando con unas cosas básicas y lo que nos puede ofrecer esta función lineal. Primero voy a aclarar qué es el dominio. El dominio van a ser todos los valores posibles que pueda tomar nuestra variable. En este caso, nuestra variable es la x, y va a poder tomar infinitos valores negativos, infinitos valores positivos, ya que no hay nada que lo restrinja, no hay nada que no pueda tomar. Acá está todo incluido en los reales. Y nuestra imagen también son los reales. ¿Por qué? Bueno, capaz en el gráfico lo ven, porque esto va a ir hacia el más infinito y acá va a ir hacia el menos infinito. Bueno, ahora en los siguientes ejercicios vamos a ver una manera analítica de calcularlo, por si en un gráfico no lo tienen a mano o lo quieren saber de una manera analítica, es más fácil y sencillo. Ahora vamos a estudiar lo que nos puede ofrecer esta función, que cuando una función es impar. Nosotros vamos a decir que una función es impar cuando nuestra imagen, la imagen de una función, va a ser igual que el inverso de nuestra función con el inverso de nuestra variable. A manera resumida, vamos a decir de que si nosotros tomamos el 1, nos va a dar de imagen 2. Pero si tomamos el mismo valor de x, pero negativo, en este caso el menos 1, nos tiene que dar la misma imagen que el positivo, nada más que cambiado el signo. Si el 1 me va a dar una imagen de 2 y el menos 1 me va a dar una imagen de menos 2, y esto ocurre infinitamente, porque no basta con que se repita una vez y ya decimos que es impar. No. Nosotros decimos que una función es impar cuando esto ocurre en todo su dominio. Por lo tanto, en este ejemplo es fácil de ver de que esta función es impar, ya que después del eje y, nuestro eje y es como un espejo, lo divide a la mitad a la función y dice, del eje y para mi derecha tengo lo mismo que mi eje y para la izquierda, nada más que he cambiado el signo. Eso es una función impar. Y una función par, en el siguiente ejemplo vamos a ver en una función cuadrática cuándo va a ser algo así. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar analíticamente y demostrarlo en el gráfico lo que sería el conjunto de positividad, negatividad, raíces de ordenal origen o intersección con el eje y, como quieran llamarle, de una función. Primero tienen que saber que una función puede o no cumplir estas cosas. A veces se va a cumplir y a veces no. Por eso hay que analizarlo. Bueno, en este caso, esta función va a cumplir con que tiene su conjunto de positividad, negatividad, ceros y ordenal origen. La ordenada del origen va a ser la intersección de nuestra función con el eje y, las raíces, nuestra intersección de nuestra función con el eje x. ¿Cómo se calcula? De una manera muy sencilla. Por ejemplo, el primer caso, vemos que vamos a calcular nuestra raíz y vamos a decir que nuestra imagen, nuestro eje y, vamos a pararnos en el punto 0 del eje y. Y solamente nos quedamos con la recta de las eje x. Ahora, del eje x va a existir un valor de x donde nuestra función va a ser 0. Acuérdense, esto no puede ocurrir en ciertas funciones, solo en algunas, y en este caso sí. Entonces tenemos que igualar toda nuestra función a 0. F de x, que es nuestra imagen,
Al ser 0, lo igualamos a 2x y la única manera que 2x sea igual a 0 es que nuestra x de acá valga 0. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la ordenada del origen, el cual se calcula de la misma forma, pero al revés. Ahora nos olvidamos del eje x, nos paramos en el punto 0 y solamente vemos el eje y. Al decir que nuestro eje x, nuestra variable ahora va a ser el valor 0, vamos a saber cuánto vale nuestra x y lo mismo que expliqué antes, ya deja de ser una incógnita y reemplazamos f de 0 va a ser una imagen que desconocemos igualado a 2 por nuestra variable que ahora es 0 y bueno, en este caso también es 0 y por eso estamos en el punto de ordenadas 0, 0. Bien, ahora pasemos con lo de abajo. Cuando f de x es menor a 0, o sea nuestra imagen, estoy hablando del eje y, nos da un valor menor a 0, eso va a ser nuestro conjunto de negatividad. Y cuando dé un valor positivo, por arriba del eje x, vamos a decir que es un conjunto de positividad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualar toda nuestra función a menor a 0 y mayor a 0 y ver entre qué intervalos o de dónde hasta dónde nuestra función va a ser positiva o negativa. En este caso de acá, vamos a decir que nuestra función va a ser negativa cuando 2x sea menor a 0. Y eso solamente va a ocurrir cuando x valga menor a 0. Eso quiere decir que todo valor negativo, fíjense que no dice menor igual, cuando ya toma un valor negativo nos va a dar una imagen con respuesta negativa. Análogamente se hace lo mismo pero con el conjunto de positividad. A veces podrá ser más fácil calcularlo y a veces no. Así que bueno, voy a escribir por acá un más. Este sería el más. Al revés, ahora lo acomodo. Este sería el C más y este el C menos. Ahora lo escribo rápido para que lo vean nomás. Y ahora en los ejercicios lo vamos a ir viendo mucho mejor. Básicamente se trata de todo eso. Y va a haber más cosas para analizar de una función. Pero bueno, por el momento por una función lineal suficiente. Pasemos al siguiente. Bueno, en este caso vamos a analizar ahora una función cuadrática. Bien, el gráfico ahora es distinto. Como les dije, todas las funciones que veamos van a ser distintas. Y bueno, ¿qué podemos ver de esta función? De acá, que nuestra variable está elevado al cuadrado. Ya tiene un exponente. ¿Qué representa ese exponente? Bueno, que cualquier número elevado al cuadrado va a transformar lo positivo y lo negativo en un solo valor, que va a ser el positivo obviamente. Es el módulo, podríamos decir. Pero bueno, no hace falta que nos sepamos todos los gráficos de las funciones. Acá se hace lo mismo que antes. Reemplazamos un valor de x y vemos qué valor de imagen nos da. Si nosotros reemplazamos x igual 0, 0 al cuadrado, 0, más 1, 1. Y como ven, acá nos paramos en el punto 1 de imagen. 1 elevado al cuadrado, 1 más 1, 2. Y si tiramos una recta del 1 verticalmente, nos cruzamos que tiene una imagen de 2. Y hacemos todos los puntos y trazamos y nos va a dar una parábola. Esto tiene una propiedad que ahora lo vamos a ver. Y ya podemos aclarar en el gráfico. Vemos que nuestro dominio van a ser los reales. Esto no. Orden, ahí está. Nuestro dominio van a ser los reales. ¿Por qué los reales? Bueno, justamente lo mismo que la recta. Yo recorté el gráfico, pero esta función va a crecer infinitamente positiva y negativamente respecto a valores de x. La imagen, como vemos, a partir del 1 para abajo no hay función. Está vacío. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que nuestra imagen va a ser de 1 al más infinito. ¿Por qué puse el signo de pregunta?
acá. Bueno, porque ahora vamos a calcularlo analíticamente, como tendría que ser, para que uno no tenga que estar viendo el gráfico, construirlo y directamente ya escribir su valor de imagen. Bueno, vamos a proceder a escribir cómo se calcula la imagen. Bueno, antes recuerden que nuestro valor f de x lo podemos escribir como y. Si nosotros decimos que f de x es igual a y, es lo mismo, función de x es igual a llamarlo a y. Bueno, es una representación matemática. La letra y representa una función mayormente en casi todos los casos. Y nos referimos a f de x de una manera más abreviada, a escribirla como y. Es más rápido y más fácil, simplemente por eso. Vamos a decir de que y, siendo x al cuadrado más 1, para calcular la imagen tenemos que reemplazar la y por la x. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que x va a ser igual a y al cuadrado más 1. Listo, reemplazamos. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que hay que reemplazar ahora, despejar, mejor dicho, la y de vuelta a su sitio y vamos a ver que la función ahora cambió. Por ejemplo, vamos a decir que x menos 1 va a ser igual a y al cuadrado. Y esto, vamos a poner esto por acá y esto acá. Y ahora si hacemos un despeje, vamos a decir de que el módulo de y va a ser igual a la raíz de x menos 1. Y acá obtenemos una función distinta a la que teníamos al comienzo. ¿Qué tenemos que hacer para averiguar la imagen? Calcularle el dominio a esta función nueva. ¿Y cómo se calcula? Vamos a poner esto de color azul. ¿Cómo se calcula el dominio de esta función? Bueno, ¿qué era el dominio? Los valores posibles que pueda tomar nuestra variable x. Pero acá vemos algo particular. Es una raíz. Y como sabemos, no existen raíces, obviamente raíces cuadráticas. No puede tener un radicando negativo. Entonces, ¿qué valor puede tomar la x para que esto sea mayor o igual que 0? Bueno, a simple vista, a ser fácil la ecuación, si no eso lo vamos a tener que plantear en un cálculo auxiliar, vamos a decir que solamente puede tomar valores de 1 hasta el infinito. Si tomamos el 0,5, un valor por debajo del 1, esta función ya no cumple, porque esta raíz no se puede resolver y daría error que no existe. Bueno, calcular el dominio de la función despejando la y de un reemplazo de x e y de la función original, parece un trabalengua ya, calculamos el dominio. Bueno, ahora les voy a explicar dos cosas. Primero, como vemos ya en la función anterior y en esta función, ambas tienen dominios reales. Y tienen que saber que para toda función del estilo polinómica o una función polinómica o una función que tiene un polinomio de grado 1 y superior, siempre va a tener como dominio los reales. O sea, si tenemos una x a la quinta y un más x al cubo más 2, no hay ningún valor que no pueda tomar la x, porque en un polinomio la x siempre va por tomar los números reales completamente. Esta es la propiedad y bueno, es algo de recordar muy fácil. Ahora vamos a plantear que esta función es una función par. ¿Por qué? Bueno, esta es la definición para que una función sea par. Y vamos a decir lo mismo que el ejemplo anterior.
nada más que el anterior, bueno, el impar. Esta va a ser par. Si nosotros nos paramos en un punto del eje X, como el 1, y nos da un valor de imagen, en este caso 2, para que una función sea par, el mismo valor de nuestra variable, pero negativo, este valor, perdonen, este valor negativo de acá, nos está diciendo que es nuestra misma variable, el menos 1, nos tiene que dar esta vez el mismo valor de imagen, sin el signo contrario. Por lo tanto, vemos que nos da la misma imagen. Y si esto ocurre en el menos infinito y el más infinito, decimos que nuestra función es una función par. Recuerden que no verifica con que ocurra en un punto en particular, siempre tiene que ocurrir después hacia la derecha y hacia la izquierda del eje Y. Siempre es lo mismo. Tienen que recordar eso. Ahora, como pueden ver, si yo quiero analizar la ordenada de origen, es muy sencillo. Acuérdense que es reemplazar la X por 0 y el valor de imagen que me va a dar va a ser la ordenada de origen. Como ven, en este gráfico ya nos está diciendo de que no tiene raíces porque no hay una intersección con el eje X, así que no vamos a calcularlo, pero en futuros ejercicios ya va a ser más difícil darnos cuenta si no tenemos el gráfico, y siempre vamos a tener que hacerlo de una manera analítica. Lo mismo sucede con el conjunto de negatividad. Como acá la función no pasa para el lado debajo del eje X, la función siempre va a ser positiva y toda la función va a pertenecer en el conjunto de positividad. Bueno, esto va a ser todo por el momento. Voy a seguir subiendo videos de funciones. Acuérdense que este tema va a ser un poco largo. Y bueno, si les gustó el contenido, los invito a suscribirse para que puedan estar al tanto de cuando subo un video. Y bueno, nos vemos en la próxima.